Bueno, vamos a dar inicio a la mesa 4. ¿Es la inmunoterapia el nuevo estándar de tratamiento? Y vamos a comenzar con una revisión de evidencia científica en cáncer de pulmón, que será dada por el doctor Manuel Cobo Valls, especialista en oncología médica del Hospital Universitario Regional de Málaga y del Grupo Español de Cáncer de Pulmón. Manuel. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bien, como ya sabéis, la inmunoterapia ha venido a formar parte de lo que es el tratamiento integral de una gran parte de tumores. Contamos en varios tipos de tumores con una amplia ya experiencia de mucho tiempo, sobre todo en melanoma, fue el primero, luego en el cáncer de pulmón, y ya, aunque sea en base a los estudios clínicos, ya se empieza a visualizar una perspectiva totalmente diferente a la que teníamos del cáncer de pulmón hace unos años. Voy a establecer en el programa concretamente de todas las patologías torácicas qué es lo que ha aportado la inmunoterapia y concretamente el mesotelioma, simplemente decir que la asociación, en primera línea, la asociación de nivolumab más ipilimumab, dos anti-checkpoints, obtuvieron beneficio en supervivencia global cuando se comparó con la quimioterapia estándar, que era el platino y pemetrexed. Cierto es que la mayor parte de los pacientes que obtenían este beneficio eran aquellos de histología no epiteloide. Respecto al microcítico, que el estándar siempre ha sido durante tanto tiempo la asociación de quimioterapia clásico platino etopósido, bueno, pues hay dos ensayos clínicos donde con una asociación desde el principio con un inmunocheckpoint, que es un anti-PDL1, como por ejemplo el atezolizumab, se ha conseguido un beneficio en supervivencia global. Y también no solamente el atezolizumab, sino este otro fármaco, el durvalumab, también ha conseguido un beneficio en supervivencia global. Son muy similares los dos estudios, no se puede decir que uno sea por encima de otro, pero es la primera vez que se ha conseguido esto en el microcítico. Hasta ahora solo era el platino etopósido, nada más. Respecto al carcinoma no microcítico de pulmón avanzado, lo primero fue la segunda línea. En la segunda línea, lo estándar era un fármaco que se llama docetaxel, altamente tóxico y realmente poco eficaz. Hasta que llegaron estudios clínicos con 3 inmunocheckpoints anti-PD1, PDL1, nivolumab, pembro y atezolizumab, y todos ellos demostraron un beneficio significativo en supervivencia global frente al docetaxel. Se convirtió en un estándar. Y ya conocemos datos que a 5 años, en segunda línea, hay pacientes largos supervivientes sin progresar hasta un 10-15%, con lo cual esto no se había conocido hasta ahora. Un paciente que a 5 años en una segunda línea estuviera sin progresar. ¿Qué decir de la primera línea? Pues tenemos que diferenciar cuando un paciente tiene un nivel de expresión de PDL1 por encima del 50 o por debajo del 50. Si es por encima del 50, el estándar que hay es el pembrolizumab. Es un fármaco que ha demostrado un beneficio significativo frente a la quimioterapia estándar habitual de una forma muy prominente. Está avalado por 2 ensayos clínicos randomizados. Cierto es que ahora hay datos muy actualizados de otros 2 tipos de inmunocheckpoints, concretamente el atezolizumab y el cemiplimab, que vienen a decir lo mismo, que son superiores en supervivencia global frente a la quimioterapia. Es un estándar indiscutible hoy día. Y cierto es que a mayor expresión de PDL1, mayor beneficio se consigue. No es lo mismo ese 50 que cuando se llega a un 90% de expresión de PDL1. Fijaros que la diferencia es importante. Mayor expresión de PDL1, más tranquilo te vas a quedar. Y fijaros que ese beneficio ya cuando se acerca al 90-100 es tremendamente alto. Primera línea independiente del nivel de expresión de PDL1. Bueno, pues hay que diferenciar entre lo que son los tumores escamosos de no escamosos. Hay ensayos muy dirigidos hacia los no escamosos y en todos ellos, sobre todo en lo que es el pembrolizumab y el atezolizumab, se ha demostrado un beneficio significativo en supervivencia global. Y los datos actualizados es que nos dicen que da igual la expresión de PDL1, la combinación de quimioterapia y pembrolizumab es superior a la quimioterapia en supervivencia global. Es algo absolutamente indiscutible.
Pero también esta asociación, que se emplea mucho menos en el ámbito de la oncología médica, ¿no? La asociación de quimioterapia, un antiangiogénico como el bevacizumab, bueno, pues cuando se asocia con el atezolizumab, también se tiene un beneficio significativo en supervivencia global. Es otro estándar. Y cierto es que se están desarrollando otros nuevos fármacos anti-PD1, PDL1, fijaros estos nombres, canrelizumab, sintilimab, tislelizumab, que están todavía en fases un poco más de menos tiempo, pero vienen a decir lo mismo. La asociación de quimioterapia y un anti-inmunocheckpoint anti-PD1, PDL1 tiene un beneficio significativo en supervivencia global. En el escamoso exactamente igual. Y concretamente, sobre todo con la asociación de pembrolizumab a una quimioterapia típica de escamoso. Bueno, pues los datos a 3 años nos dicen exactamente lo mismo. Es otro nuevo estándar. Quimioterapia, pembrolizumab en carcinoma escamoso avanzado. Y al igual que el anterior, pues hay otros fármacos, como el tislelizumab, sintilimab, que vienen a decir algo parecido. Menos tiempo de seguimiento, pero en el escamoso exclusivo hay también beneficio significativo en supervivencia global. Pero hay otros estudios que lo que hacen es mezclar los dos tipos de tumores, escamoso y no escamoso. Y vienen a decir algo parecido cuando se han hecho de forma diferente. La asociación de quimio y el anti-PD1, PDL1 es superior. Y aquí hablamos de fármacos como es el toripalimab, sugemalimab, es decir, una amalgama de nuevos fármacos, sobre todo muchos de ellos, o algunos de ellos, fabricados o desarrollados en países orientales, que vienen a decir lo mismo. Sí que es cierto que los estudios que se han hecho abarcando ambos tipos de tumores, hay un dato nuevo que es la asociación de dos inmunocheckpoints, nivo e IPI. Bueno, pues nivo e IPI, nivolumab y ipilimumab, han obtenido un beneficio significativo en supervivencia global frente a quimioterapia estándar. También, solamente nivo e IPI, en cualquier histología y en cualquier nivel de expresión de PDL1. Y en base a este dato se obtuvo o se desarrolló este ensayo clínico que lo que hacía era combinar nivo-IPI y solo 2 ciclos de quimioterapia frente a quimioterapia y de nuevo se ha obtenido este beneficio en supervivencia global. La diferencia de los anteriores es que englobaba las 2 histologías y solamente ponía 2 ciclos de quimioterapia. Y esto, cuando se analiza las 2 histologías por separado, pues lo mismo. Esta combinación innovadora tiene ese beneficio en supervivencia global e incluso, fijaros, con un nivel de expresión de PDL1 negativo. Fijaros ese beneficio en duración de respuesta, supervivencia libre de progresión, supervivencia global, es otro nuevo estándar. ¿Qué es lo que se intenta ahora mismo? Pues se intenta a ese nuevo estándar, que es la asociación de quimioterapia e inmunoterapia, pues darle un cuarto factor a la ecuación con una multitud de nuevos fármacos que actúan a través de la vía inmunoterápica u otro tipo de fármacos nuevos para ver si incluso se logran mejorar resultados. Eso todavía no se sabe, pero es lo que se está desarrollando hoy día, con lo cual este es el panorama que tenemos hoy día, tanto en nivel de expresión de PDL1 alto, monoterapia, pembro, atezo, cemiplimab, o cuando hay cualquier nivel de expresión de PDL1 menos del 50%, la asociación de quimioterapia más inmunoterapia, cualquiera de las opciones que os había comentado. En el localmente avanzado, bueno, pues ya sabemos que el durvalumab es, después de una quimio-radioterapia y con el PDL1 más de un 1%, sabíamos que tenía un beneficio significativo en supervivencia global. Lo que se han obtenido ahora es datos a largo plazo, a 5 años, donde no solamente es mejoría en la PFS, sino la supervivencia global también de una forma importante. Es el nuevo estándar. 2 minutos. 2 minutos. Dos. Con 1. Y por último ya, el carcinoma temprano. La neoadjuvancia, la adjuvancia, ¿aporta algo a la inmunoterapia en este contexto? No solamente en la avanzada. Fijaros, hay un montón de ensayos clínicos que están todavía en marcha en ese ámbito neoadjuvante, no solamente en estadio 3, sino incluso en los estadio 2. Lo que se obtiene cuando se han analizado a determinados fases 2 es que, de forma global, hay un aumento muy relevante en lo que son las remisiones completas patológicas, que en el cáncer de pulmón solo con la quimio es un 2-3%, y un término muy innovador que es el de la respuesta mayor patológica. Es decir, que solamente queda un 10% de restos tumorales. Con la quimio inmuno
se conseguía o se ha conseguido en el global de los estudios hasta un 64% de estas respuestas mayores patológicas. En la adjuvancia, pues hay también una amalgama de ensayos clínicos en marcha, con diversos tipos de fármacos, y lo que hay, los datos del primero que ha llegado son con el atezolizumab. Es decir, un paciente se opera, se da su quimioterapia adyuvante o no, depende del estadio, y se programa dar el atezolizumab un año versus el mejor tratamiento de soporte. Es un estudio que estaba jerarquizado dependiendo de varios tipos de objetivos, y en general se ha conseguido el objetivo fundamental, que era conseguir un beneficio de supervivencia libre de progresión en el global de los pacientes, pero concretamente y con mucha más potencia en aquellos que son en estadio 2-3A, que son los que habitualmente se pone la quimioterapia, y los que tienen un nivel de expresión de PDL1 más de un 1%. Como conclusiones, mesotelioma, combinación nivo-ipi, es el nuevo estándar, mejor supervivencia global que quimio. En el microcítico, la asociación de quimio-inmuno, atezo-durva, es el nuevo estándar. En el no microcítico avanzado, la segunda línea es mejor que docetaxel, eso es muy claro de hace muchos años. En el PDL1 por encima del 50%, inmunoterapia en monoterapia, pembro y ahora atezo y cemiplimab. Y en cualquier tipo de histología y con cualquier tipo de PDL1, la combinación de quimio y el anti-PD1, PDL1 y ahora el anti-CTL4 es el nuevo estándar. Localmente avanzado, radioquimio concomitante y luego durva de mantenimiento de forma secuencial un año con PDL1 al menos de un 1% o más. Y en el estadio temprano todavía está un poco más en albores, pero la combinación de quimio más inmuno en neoadjuvancia es muy prometedora, y ahora ya se ha detectado que el atezolizumab un año después de la quimioterapia adyuvante es mejor, al menos en supervivencia libre de progresión, en pacientes estadio 2-3 con PDL1 positivo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Doctor Cobo, si se pudiera sentar, por favor, en la mesa para luego tener el debate. Bueno, la segunda ponencia es la revisión de evidencia en melanoma, que será dada por el doctor Luis de la Cruz Merino, especialista en oncología médica, doctor de la Universidad de Sevilla, profesor asociado en dicha universidad, jefe de oncología del Hospital Universitario Virgen de la Mar-Carmena. Buenas tardes. Muchas gracias al comité organizador de la SAC por la invitación. Y voy a intentar, de forma muy sintética, resumir las evidencias científicas que avalan que efectivamente la inmunoterapia es un nuevo estándar de tratamiento en el melanoma. Desde luego es la primera patología en la cual la inmunoterapia demostró resultados importantes, ¿no? Y hace ya tiempo, desde luego, que conocemos que es un tratamiento interesante, desde luego, en esta patología, con citoquinas, ¿no? Hace 20, 30 años ya empezamos a ver algún resultado, y desde luego ahora con la moderna inmunoterapia pues esto ha venido desde luego a consolidarse. Voy a desglosar la ponencia en 3 apartados fundamentales. Lo primero, lo que tenemos en neoadjuvancia, con unos primeros resultados que son sobre todo experimentales, con la combinación de nivolumab e ipilimumab. Datos en adjuvancia, en melanoma de alto riesgo, sobre todo centrándome en pembrolizumab y nivolumab, anti-PD1, y en enfermedad avanzada, pues con fármacos en monoterapia o en combinación. También las nuevas combinaciones que están arrojando resultados que pueden significar un nuevo estándar en el futuro. En primer lugar, bueno, el melanoma de alto riesgo empieza en estadio 2B, 2C, como todos sabemos, y son situaciones de un alto riesgo de recaída, sobre todo a partir de ese estadio 2B. En estadio 3A sigue siendo un estadio con un pronóstico algo más favorable, curiosamente, que el 2B, 2C, con una supervivencia a largo plazo de cercano a un 90%. En cambio, a partir de estadio 3B, 3C, como podéis ver, la supervivencia específica por melanoma cae de forma muy notable, y es aquí donde es necesario un tratamiento complementario, adyuvante, que sea realmente eficaz para controlar la enfermedad. Empezamos a tener datos en neoadjuvancia, datos que desde luego
arrojan resultados, ya digo que son interesantes. No podíamos hasta hace bien poco considerar ningún tipo de tratamiento sistémico en neoadyuvancia en melanoma porque era un tumor poco sensible, ¿no?, a las terapias sistémicas, pero ahora ya empieza a haber datos, ¿no?, y ensayos clínicos en este contexto neoadyuvante, y se ve que hasta un 70-80% de los pacientes que se tratan con la combinación de nivo-ipi, con una dosis de ipilimumab a 1 miligramo kilo, obtiene una remisión completa patológica. Pacientes con afectación ganglionar, que se administra tratamiento de combinación, hasta un 80% consigue una remisión completa patológica, y esto prácticamente se asocia a una anulación de la posibilidad de recaída. Prácticamente la inmensa mayoría de estos pacientes que entran en remisión completa patológica se curan, se puede casi decir, ¿no?, porque no encontramos una recaída en el tiempo. Por tanto, esta es una aproximación que empieza a emerger como de interés, un ensayo, el ensayo Prado, de nuevo con la combinación IPI-NIVO, pacientes con estadio 3B, 3C de melanoma, es decir, con afectación ganglionar clínica, y un 61% de remisiones completas patológicas o casi remisión completa patológica, que generalmente se asocia a un excelente resultado de control de enfermedad a largo plazo. Evidentemente hay que tener muy en cuenta la toxicidad grado 3-4, que esta puede ser notable en el caso de la combinación de nivo-ipi. Cuando se administra ipilimumab a la dosis de 1 miligramo kilo no es tan frecuente como cuando se administra a 3 miligramos kilo, y como podéis ver aquí, pues esa toxicidad es de un 22%. Una toxicidad inmunorrelacionada que desde luego hay que aprender a manejar adecuadamente, porque si no se maneja adecuadamente puede conducir incluso a muerte o fallecimiento por tratamiento por inmunoterapia. Es decir, esto es algo que hay que tener muy en cuenta y que manejar adecuadamente. En relación a los datos que tenemos en adyuvancia, el ensayo Checkmate 238 ya con un seguimiento de 5 años. Este es un ensayo que compara en melanoma de alto riesgo de 3B a 4 resecado el tratamiento con nivolumab frente a ipilimumab. Quiero recordar que ipilimumab ya había demostrado un impacto en la supervivencia global, específicamente en esta población de pacientes. Por tanto, se compara nivolumab frente a ipilimumab. Estas son las características de los pacientes, 450 aproximadamente en cada brazo, ya digo, de estadios 3B, 3C y 4 resecados, y las diferencias son a favor del tratamiento con nivolumab en la supervivencia libre de recaída, con una hazard ratio de 0,72, que son diferencias estadísticamente significativas. Este es el endpoint principal del estudio, por tanto, nivolumab es superior a ipilimumab en este dato de eficacia, y también es menos tóxico que ipilimumab, en este caso concreto a la dosis de 10 miligramos kilo, que fue la que se ensayó en este ensayo. En relación con pembrolizumab, el ensayo que testa la eficacia de pembrolizumab en melanoma de alto riesgo incluye pacientes con melanoma en estadio 3A, es decir, con una situación clínica menos desfavorable que en el ensayo anterior, y compara con placebo. Es decir, en este caso no hay un comparador activo como en el caso anterior, que era con ipilimumab. Datos de nuevo favorables a pembrolizumab frente a placebo, con diferencias estadísticamente significativas y clínicamente también bastante relevantes a favor del tratamiento con pembrolizumab, con una hazard ratio de 0,59. De momento, con el seguimiento que se lleva realizado de este estudio, no hay un impacto en la supervivencia global demostrado, pero sí que hay, como podéis ver, diferencias significativas en la supervivencia libre de recaída, y la toxicidad aproximadamente está en el rango que habitualmente manejamos con inmunoterapia como agente único con pembrolizumab o con nivolumab, en torno al 15-20% de toxicidad grado 3-4. Todos los grupos de pacientes por factores pronósticos se beneficiaban del tratamiento con pembrolizumab adyuvante, por tanto se puede considerar a día de hoy, con los datos que tenemos, que tanto pembrolizumab como nivolumab en melanoma de alto riesgo se puede considerar, como digo, un tratamiento o el tratamiento estándar con el cual se tiene que comparar todo el resto de posibles terapias en adyuvancia. En relación con la enfermedad avanzada, ya está establecido también que la inmunoterapia es un tratamiento
estándar independientemente de la situación de la mutación BRAF. La mutación BRAF se asocia con la posibilidad de tratamiento con terapias dirigidas, con terapia combinada de inhibidores de BRAF y de inhibidores de MEK, pero la inmunoterapia también es un tratamiento válido y que puede ser perfectamente una primera línea, incluso en esta población de mutación BRAF. Este es uno de los principales estudios, el CheckMate 067, que asentaron la indicación de la moderna inmunoterapia en melanoma metastásico. Comparaba nivolumab frente a ipilimumab, frente a la combinación de nivo-ipi. Y estos son los datos a largo plazo, realmente datos muy importantes, como podéis ver, en supervivencia global a 5 años, un 52% en el brazo de tratamiento con nivolumab e ipilimumab. Y bueno, quiero recordar aquí lo que era el melanoma metastásico hasta hace bien poco, ¿no? Con una mediana de supervivencia que estaban en torno a 7, 8, 9 meses. Y aquí estamos hablando de un 52% de pacientes vivos a 5 años. O sea, realmente el impacto... minutos. Un minuto, bien, pues yo creo que me da tiempo. 44% en el caso de nivolumab, con lo cual parece que independientemente de que sea combinación o en monoterapia, la terapia anti-PD1 es el tratamiento estándar en esta población de pacientes con melanoma metastásico. Un ensayo reciente, Relativity, que también randomiza a los pacientes con melanoma metastásico a recibir nivolumab frente a una combinación de nivolumab y relatlimab, un anti-LAG3, diferencias significativas en el brazo de tratamiento a favor del experimental de la combinación de nivo-rela, por tanto puede ser a futuro un nuevo estándar con una toxicidad relativamente manejable, un 40% de toxicidad de grado 3-4. Y el último ensayo que paso a comunicar es el ensayo DREAMSEC en población exclusivamente BRAF mutada, melanoma metastásico con mutación BRAF, y se randomizan los pacientes a recibir la combinación IPI-NIVO, es decir, inmunoterapia, frente a terapia dirigida, y a la progresión se hace el switching o el cambio de tratamiento, o bien a terapia dirigida o a la inmunoterapia. Los brazos de tratamiento, 132 por cada brazo de tratamiento. Aquí veis la toxicidad de 60-52%, es decir, elevada tanto en inmunoterapia de combinación como en la terapia dirigida, aunque muy diferente perfil de toxicidades. Por tiempo no nos vamos a meter en este asunto. Tasa de respuesta objetiva muy similar, pero donde se ven realmente las diferencias son en la supervivencia libre de progresión a largo plazo y sobre todo en la supervivencia global, que a 2 años es favorable al brazo de tratamiento de inicio con inmunoterapia de combinación nivo-ipi, 72% frente a un 52% si empezamos con terapia dirigida. Por tanto, probablemente el tratamiento con inmunoterapia de combinación sea un tratamiento más eficaz con impacto en supervivencia global que la terapia dirigida en melanoma metastásico con mutación BRAF. Lógicamente ya tenemos dificultades a partir de ahora con el cambio de los estándares en las segundas líneas de tratamiento, qué podemos hacer, y esto ya dependerá lógicamente de si se ha recibido o no terapia adyuvante previa, pero desde luego hay que generar evidencia científica en este escenario y bueno, hay multitud de ensayos clínicos en marcha que dilucidarán si hay algún tipo de tratamiento bueno, más estándar o que puede obtener un mayor nivel de evidencia científica para administrar en segunda o en tercera línea. Y ya para concluir, la pregunta de si es un nuevo estándar de tratamiento, pues yo creo que evidentemente en melanoma de alto riesgo, ninguna duda, es un tratamiento estándar, a día de hoy pembrolizumab o nivolumab, y en enfermedad avanzada, pues la terapia con pembro o nivo es una terapia excelente de primera línea, la combinación nivo-ipi en determinadas circunstancias, que luego podemos debatir cuál puede ser la situación de paciente en donde se podría administrar de mejor manera la combinación, y relatlimab y nivolumab del ensayo Relativity, que demuestra un impacto significativo a favor de tratamiento con la combinación frente a nivolumab. Neoadyuvancia, lógicamente, sigue siendo todavía un escenario experimental y esperemos que en el futuro obtengamos mayores datos y mejores datos con esta aproximación terapéutica. Muchas gracias. Gracias. Ruego a los ponentes si se pudieran quedar en las primeras mesas para luego tener un poco de debate. La tercera ponencia estará a cargo del doctor Diego Pérez Martín, especialista en oncología médica, tumores gineco-oncológicos del Hospital Costa del Sol y Hospital Quirón Marbella, que nos explicará qué hay de nuevo en el cáncer de mama.
Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Básicamente la inmunoterapia es un tratamiento nuevo en cáncer de mama. Ha llegado muy posterior a otros tumores. Cuando se habla de inmunoterapia en cáncer de mama, básicamente estamos hablando de triple negativo y luego especificaré por qué. El cáncer de mama triple negativo ocurre entre un 14 y un 18% de las pacientes y, como sabéis, tiene un curso mucho más agresivo y afecta a mujeres mucho más jóvenes, por lo cual los años perdidos son muy importantes. Además, carece por su propia definición de dianas clínicas, de terapias dirigidas, con lo cual la quimioterapia ha sido prácticamente el backbone del tratamiento sistémico del cáncer de mama triple negativo hasta la actualidad. Bien, ¿por qué el triple negativo se presta? Bien, porque es el subtipo de cáncer de mama que mayor proporción de TILs tiene infiltrando el tumor. Y eso sabemos que le confiere una mayor sensibilidad a los tratamientos y una mayor inmunogenicidad. También tiene mayor expresión de PDL1 y acapara una mayor carga mutacional, lo cual le da mayor inmunogenicidad. Bien. Vamos a dividir la charla en cáncer de mama avanzado, triple negativo, y luego hablaremos muy poquito de lo que hay en estadios iniciales. Los primeros ensayos con monoterapia solamente consiguieron demostrar respuestas modestas, en particular cuando el tratamiento se instauraba a partir de segundas líneas y sucesivas. Un poquito distinto es cuando se aplicaban en primera línea de tratamiento. Sin embargo, aquellos pacientes que sí respondían, que tenían respuesta completa o respuesta parcial, demostraban tener supervivencia bastante duradera, como vemos con atezo o con pembrolizumab. Bien, ¿qué factores serían los que mejorarían en todo caso la respuesta a la monoterapia? Pues ha quedado bastante claro que la primera línea de tratamiento favorece mucho las respuestas. También favorece que el tumor esté infiltrado por células linfocitarias y, por supuesto, también ha quedado bastante claro que la presencia de PDL1 favorece el porcentaje de respuestas, como vemos en el Keynote 086, de hasta un 40% cuando se dan las tres circunstancias combinadas. Bien, el ensayo clínico fase 3 más potente que se ha realizado con monoterapia es el Keynote 119. Son 622 pacientes con cáncer de mama metastásico triple negativo, error con segunda o tercera línea, a los cuales se prescribió pembrolizumab en monoterapia versus quimioterapia a elección del investigador. Las quimioterapias fueron capecitabina, eribulina, vinorelbina y gencitabina. El objetivo primario fue directamente supervivencia global y lo que vemos es que se partieron de 2 puntos de corte y también de la supervivencia en la población por intención de tratamiento. En ninguno de esos 3 casos se cumplió con el objetivo y solamente en un análisis post-hoc, fuera de lo que era el ensayo, para aquellas pacientes que tenían un CPS mayor de 20, un alto nivel de PDL1, sí pareció verse una hazard ratio favorable para el tratamiento con monoterapia. Con lo cual podría quedar en el futuro un pequeño rinconcito de indicación para esos casos. En cualquier caso, ya no se ha hecho más estudios en monoterapia. Ahora lo que se buscan son las combinaciones. El partner más lógico sería obviamente la quimioterapia, por aquello de que ya la tenemos y porque en el contexto de la citolisis que provoca favorece la liberación de sustancias neoantigénicas, pero también que sepáis que hay ya estudios con inhibidores de PARP, de AKT, de MEK, en otras fases de lo que es el ciclo cáncer-inmunidad. Los primeros ensayos, que fueron 2 fases 1, en combinación con quimioterapia, volvieron a demostrar únicamente que cuando se aplica en primera línea y cuando se selecciona en función de PDL1, los resultados son claramente mejores tanto en rango de respuesta como en supervivencia hasta la progresión. El primer ensayo ya serio, fase 3, que tuvo lugar es el Impassion 130. Es un ensayo que compara atezo con nab-paclitaxel, con atezo bisemanal y nab-paclitaxel con el esquema clásico 1, 8, 15 cada 28,
con el mismo esquema de quimioterapia más placebo. Fue una randomización 1:1 y las pacientes eran pacientes con cáncer de mama localmente avanzado metastásico triple negativo, que podía ser de novo o que podían estar en recaída, pero había una condición, que tenían que tener una supervivencia libre hasta la recaída de más de 12 meses. Por supuesto, ECO 0,1 y tumor evaluable para PDL1. Y lo más curioso de este ensayo fue cómo se distribuyeron los endpoints, porque tenían que cumplirse supervivencia libre de progresión y supervivencia global, tanto en la población por intención de tratamiento como en la población seleccionada por PDL1 positivo. Y además establecieron un orden jerárquico, de tal manera que primero tenía que cumplirse en la población general y solamente si era significativo aplicarlo a la población PDL1. Los primeros datos de supervivencia libre de progresión se cumplen y tenemos significación tanto para la población general, con una hazard ratio de 0,80 y una P significativa, y todavía más llamativos para la población PDL1 con una hazard ratio de 0,63. Por ahí iba bien encaminado. Y cuando se presentaron los datos de supervivencia global, todavía con muy poca madurez, se prefirió darle más publicidad a esta gráfica donde se destaca que la población PDL1 positivo tiene mayor beneficio que el resto. Pero cuando hablamos concretamente de la supervivencia global por intención de tratamiento, no se cumplió la significación estadística, por lo cual no se cumplió este segundo parámetro que estaba, además, era importante porque venía jerarquizado. Tenemos datos más tardíos, esto corresponde al análisis final, donde vemos que efectivamente la población PDL1 positivo tiene un incremento hasta de 7,5 meses de supervivencia global, pero la P no se pudo finalmente testar porque, por culpa de la jerarquización, en la población por intención de tratamiento no se llega a tener una buena separación de las curvas y la P no fue significativa. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, pues ocurrió que una aprobación acelerada que tenían por parte de la FDA quedó un poquito en diatriba y solamente les quedaba la opción de presentar otro fase 3, ya que no tenían datos de madurez con supervivencia global. Y el otro ensayo, fase 3, es el Impassion 131. En este caso, la población diana es prácticamente la misma, pero se randomiza 2:1 para que tenga más potencia estadística el brazo de atezolizumab. El porcentaje, el número de pacientes en concreto era menor y los endpoints se cambiaron de tal manera que fuera la supervivencia libre de progresión el endpoint primario y primero fuera valorada en la población PDL1 y luego en la población por intención de tratamiento y dejar la supervivencia global como un endpoint secundario. El problema es que ni siquiera se cumple el endpoint primario de supervivencia libre de progresión. Y esto es con los datos de noviembre de 2015. Los datos de supervivencia global fueron incluso peores. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que hace muy poquito, en septiembre de este año, los propios representantes de Genentech hablaron con los miembros de la FDA y han retirado el producto en Estados Unidos. Aquí en España lo seguimos teniendo con indicación y sigue estando financiado. Bien. El otro estudio, la competencia, la pone pembrolizumab con el Keynote 355. El diseño del estudio es muy parecido. Son pacientes con cáncer de mama localmente avanzado metastásico. En este caso se han incluido pacientes que habían recaído más pronto, entre 6 meses y 12 meses también. Y la distribución es 2:1. Y el tratamiento de quimioterapia es son 3 esquemas de quimioterapia a elección del investigador. Podría ser con nab-paclitaxel, con paclitaxel o con gemcitabina carbo. Esta es otra novedad porque se incluye un doblete con carboplatino. Y el endpoint primario son la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global para varios segmentos de corte de PDL1. Esto es para el segmento de corte más alto, mayor de 10,
y con 26 meses de maduración, y ya se ve claramente una separación importante de más de 4 meses de supervivencia libre de progresión y una hazard ratio de 0,65 con una P significativa. Simplemente ya con este dato, la FDA en noviembre de 2020 otorgó la aprobación acelerada de pembrolizumab en esta indicación. Estos son las pacientes con CPS mayor de 1, donde la P es significativa, pero ellos se habían puesto un criterio muy estricto de que tenía que ser superior a 0,00111 y como no lo cumple ya no se contabilizó, ni tampoco en la población por intención de tratamiento. Este es el forest plot para los pacientes donde salió positivo el estudio y me gustaría llamar la atención en 2 detalles. Uno, que las pacientes que se introdujeron que tenían recaída temprana, entre 6 y 12 meses, parecen no beneficiarse mucho de la combinación. Y por otro lado, también me gusta llamar la atención de que curiosamente en este caso los 2 taxanos, nab-paclitaxel y paclitaxel, son los 2 tratamientos de quimioterapia en combinación los que mejor beneficio dan, incluso mejor que la terapia combinada con carbogencitabina. Datos más maduros de supervivencia libre de progresión, donde se mantiene el incremento de 4,1 meses y se mantiene la significación estadística. Y estos son datos ya de supervivencia global, donde se demuestra una reducción relativa significativa del 27% en el riesgo de muerte y un incremento de la supervivencia global que es muy difícil demostrar en cáncer de mama, con una mediana de 7 meses. Entonces, ¿queda claro? Perdón. Como conclusión, las respuestas a la monoterapia con checkpoint inhibitors en cáncer de mama metastásico triple negativo son modestas, pero ocasionalmente duraderas. Los factores que más la potencian son aplicarla en primeras líneas de tratamiento, en líneas tempranas, nivel de expresión de PDL1, linfocitos infiltrantes de tumores y probablemente carga mutacional. Atezo más nab-paclitaxel en función del estudio Impassion 130 está aprobado para el tratamiento de primera línea en cáncer de mama triple negativo avanzado, PDL1 positivo, pero sin embargo no hay eficacia añadida con paclitaxel. Y no hay datos firmes de supervivencia global por la jerarquización preespecificada del ensayo. Por contra, pembro más nab-paclitaxel o con paclitaxel o con carbogencitabina está aprobado para el tratamiento de primera línea en cáncer de mama triple negativo avanzado con PDL1 mayor de 10. Tiene indicación en España y solamente está pendiente de precio reembolso. Ahora bien, se necesitan más ensayos clínicos para responder al papel de las quimioterapias sin taxanos, para ver papel en inducción, mantenimiento, secuenciación, para todo hay ensayo clínico. Y también combinación con otras terapias dirigidas. 3 diapositivas para hablar de triple negativo en estadios iniciales con inmunoterapia. Bien. Hay 2 ensayos preliminares que lo que vienen a decir es que hay un porcentaje de respuestas completas muy potente cuando se añade inmunoterapia al tratamiento clásico de quimioterapia. Fijaos en el Keynote 173, respuestas completas de hasta el 80%, que eso es difícil de ver en otros ensayos. El Keynote 522 ese ha sido el pionero, el primer fase 3. En él se testa pembrolizumab añadido a carbopaclitaxel 4 ciclos y seguido también de doxoepi y ciclofosfamida 4 ciclos, con una fase además adyuvante de mantenimiento de 27 semanas. Esto se compara con la misma quimioterapia asociada a placebo, en una proporción 2:1. Son pacientes con estadios 2 y 3 y tienen que tener muestra disponible para testar PDL1. El primary endpoint son las respuestas completas y la supervivencia libre de progresión, y se deja en un plano secundario la supervivencia global. Tenemos datos de respuesta, pero son muy preliminares porque solamente se habían testado 602 pacientes, pero ya había un incremento importante de las respuestas, de un 14%. Eso para la población por intención de tratamiento, pero curiosamente, cuando se separan las poblaciones PDL1
positivo y PDL1 negativo, se sigue manteniendo la mejoría en términos de respuestas completas. Doctor, ¿vamos terminando? Sí, me quedan 3 diapositivas. ¿No? Estos son los primeros datos publicados de supervivencia libre de enfermedad, también muy preliminares, 18 meses. Las curvas todavía no se han logrado separar y, por tanto, en una reunión que ha tenido lugar del comité directivo de la FDA en febrero de 2021, se ha decidido por el momento no dar la aprobación acelerada. Van a esperar a tener datos de supervivencia más exactos. Y curiosamente, y esto es una primicia, hace escasamente 8 días ha salido publicado en New England este abstract visual con datos ya maduros a 36 meses, donde hay una diferencia ya de un 8%, con una hazard ratio de 0,63 y una P muy significativa, lo cual quiere decir que muy probablemente tengan que reunirse de nuevo y valorar la indicación en neoadjuvancia de pembrolizumab. El otro estudio es el Impassion 031 con atezo. Las pacientes muy parecidas, lo único que ellos no admiten a pacientes con tumores menores de 2 centímetros, pero siguen siendo estadios 2 y 3, 333 pacientes. Utilizan atezo más nab-paclitaxel y en la segunda parte de la quimio un esquema con doxo y ciclo dosis densa en 8 semanas y posterior cirugía. El primary endpoint son directamente las respuestas completas patológicas y todos los demás endpoints son secundarios, supervivencia libre de enfermedad, global, etc. Y estos son los datos disponibles. Aquí sí hay un incremento sustancial en el porcentaje de respuestas. Fijaos, casi un 60% de respuestas, con un incremento del 16,5 y una P significativa para la población por intención de tratamiento, lo cual se eleva hasta casi un 70% de respuestas en pacientes con PDL1 positivo. Finalmente, conclusiones, porque este estudio no tiene todavía datos de supervivencia. Comentar que el porcentaje de respuestas completas patológicas asociados a inhibidores de checkpoint con esquemas clásicos de quimioterapia neoadjuvante son significativamente superiores a los obtenidos con quimioterapia más placebo. Es particularmente efectiva en estadios 3 o en pacientes con ganglios positivos y el beneficio aparentemente se ve similar tanto en pacientes con PDL1 positivo como con PDL1 negativo. No tenemos aún datos suficientemente maduros de supervivencia que permitan la aprobación de estos esquemas combinados en neoadjuvante. La toxicidad es superior. Sabéis que la toxicidad tiene mucha importancia en los esquemas de adjuvancia, porque son pacientes aparentemente curadas, pero resulta manejable en los brazos de tratamiento combinado. Y hay estudios en marcha para ver el papel de la inmunoterapia en adjuvancia, el Impassion 030, y también en enfermedad residual post-neoadjuvancia, que es donde actualmente ponemos capecitabina. Nada más. La próxima ponencia será online. La doctora Julia Alcaide García, especialista en oncología médica del Hospital Regional de Málaga y Virgen de la Victoria, acerca de qué hay de nuevo en la inmunoterapia en cáncer de colon. Hola a todos y muchas gracias al comité organizador por invitarme a hablaros sobre inmunoterapia en cáncer de colon. Este es el índice que vamos a seguir y vamos a empezar con los tumores que peor responden a la inmunoterapia porque nos vamos a dejar lo mejor para el final. Vamos con esos tumores que responden peor, que son los tumores estables, los tumores que no presentan inestabilidad de microsatélites, porque ya desde las primeras experiencias, por ejemplo, con un bloqueo de PD1 en monoterapia como pembrolizumab, veíamos que los tumores inestables son los que responden de forma muy llamativa, pero los estables vemos que no responden. Y efectivamente, si miramos el microambiente tumoral de estos pacientes, vemos que a nivel inmune es un microambiente totalmente hostil. Expresan distintos mecanismos de resistencia a la inmunoterapia. ¿Cómo vencer esa resistencia? Pues lo que venimos ensayando son estrategias de combinación. Combinar un anti-PD1 o anti-PDL1 con fármacos que actúan a distintos niveles. Por ejemplo, inmunoterapia. Nos han hablado en melanoma de experiencias positivas con anti-LAG3 y ya en colon tenemos ensayos fase 3 en marcha con esta combinación. Con vacunas o con anticuerpos biespecíficos como el CATCB,
que se une tanto al antígeno carcino embrionario de la célula tumoral como al CD3 de la célula T. O también tratamientos locales, que luego inmediatamente nos van a hablar también de este tema, la radioterapia y su poder inmunogénico. También inhibidores de la vía MAP quinasa, tratamientos dirigidos a esta vía. Esta vía es capaz tanto por su activación de estimular la proliferación tumoral como de reducir el infiltrado por células T en el tumor. Se han probado inhibidores de MEK, ya tenemos algún resultado negativo, pero también exploramos inhibidores de carga G12C, que tenemos ensayos en marcha, o de BRAF, que luego vamos a comentar uno de los estudios. Por último, una estrategia de la que ahora también vamos a hablar con más detalle, combinar con quimioterapia y antiangiogénicos como bevacizumab o bien con inhibidores tirosina quinasa como lenvatinib o regorafenib. Estas combinaciones con multiquinasas con efecto antiangiogénico, la verdad es que han dado respuestas muy variables y a menudo no confirmamos en fases más avanzadas de estudio los resultados que tenemos en fases iniciales. Vamos con algunos de estos estudios, por ejemplo, del año pasado en ESMO, presentado por el grupo italiano, el atezotrib o atezotrai, en combinación con el triplete folfosir y bevacizumab, añadimos atezo en la fase de inducción y en la fase de mantenimiento. Había algunos pacientes inestables, un porcentaje pequeñito en los dos brazos, 6-7%, y lo que encuentran es que no aumentan las tasas de respuesta ni de resección R0, pero sí que aumenta la supervivencia libre de progresión al añadir la inmunoterapia, de 11,5 meses a 13,1 meses en la mediana de supervivencia libre de progresión, aún sin datos maduros de supervivencia global. Por supuesto, si nos fijamos en la inestabilidad, pues sí, son los pacientes inestables los que obtienen un beneficio más señalado, aunque los estables conservaron la significación de este impacto en la supervivencia libre de progresión. Con una estrategia muy parecida, quimio, en este caso FOLFOX, doblete, con bevacizumab añadiendo nivolumab. Este estudio fase 2, randomizado. El CheckMate 9X8 que se ha presentado en ASCO GI de este año, el 2022. De nuevo tenemos un porcentaje pequeñito, 5 y 10% de pacientes con inestabilidad de microsatélites. ¿Qué encontramos? En este caso sí que parece que vemos más respuesta a favor de la inmunoterapia, 60 frente a 46%, también más duradera, 12 frente a 9 meses en el brazo estándar. ¿Y en supervivencia libre de progresión? Pues no vemos diferencias significativas. La mediana fue exactamente la misma para los dos brazos y lo que sí vemos es una separación de las curvas a partir de 12 meses fundamentalmente. ¿Quiénes son estos pacientes que hacen que la cola de la curva se abra? Pues buscando esas respuestas, pues han analizado, por ejemplo, el subtipo molecular. Que vemos que el subtipo que más se beneficia es, por supuesto, el tipo 1, el inmune, pero también el 3, el metabólico, que puede tener algún pequeño porcentaje también de pacientes inestables. Y, por supuesto, los pacientes que tienen en sus tumores más infiltración por CD8 son los que también parece que se benefician más. Estos son análisis exploratorios. La otra estrategia, combinar con inhibidores de tirosina quinasa. Tenemos este trabajo con regorafenib y pembro. Ya nos había decepcionado un poquito antes el rego-nivo, que en asiático, el fase 1B, dio muy buenos resultados, pero luego no se confirmó en población occidental. Aquí tampoco hemos conseguido demostrar el objetivo principal de supervivencia libre de progresión. Se pretendía que alcanzara 2,85 meses, nos quedamos en los 2 meses, que es muy parecido a lo que obtenemos con regorafenib en monoterapia, y no vimos ninguna respuesta objetiva. Un dato que nos destacan los autores, pues que cuando hacen un análisis para intentar encontrar factores que nos ayuden a ver qué pacientes se benefician más, encontramos en el multivariable sobre todo la posibilidad de que una radioterapia previa haga que esa supervivencia libre de progresión incluso supere los 4 meses de mediana. Como digo, ahora luego nos van a hablar más de este tema. Y por último, esta combinación para pacientes estables pero BRAF mutados, añadiendo encorafenib, cetuximab y nivolumab a la combinación. En experiencias preclínicas que vemos, pues que parece que hacer este tipo de combinaciones puede hacer que tumores estables se conviertan en inestables. Y vemos
tasas de respuesta tan llamativas como esta, del 50%, control de enfermedad del 96%, en pacientes ya previamente tratados, BRAF mutados, que sabemos que son pacientes que tienen muy mal pronóstico. Pues obtenemos, como vemos, supervivencia libre de progresión 7,4 meses, supervivencia global 15 meses. Estos datos han dado lugar a que esté en marcha ya estudios en fases más avanzadas randomizados. Y pasamos a la joya de la corona, a los pacientes inestables, que son realmente los que hasta el momento han obtenido más beneficios con la inmunoterapia. Tenemos estudios en fase 2, no randomizados como este, el CheckMate 142, tiene varias cohortes y una de ellas en refractario. Ya con 4 años de seguimiento vemos estos datos de supervivencia global a 3 años, pacientes refractarios, vivos 71%, y vemos cómo esa curva se aplana característicamente como pasa con las inmunoterapias en tumores inmunogénicos. Este año en ASCO GI tenemos la presentación de este estudio, el NIPICOL, donde utilizan también un esquema como el que acabamos de ver del CheckMate 142, nivolumab e ipilimumab, pero en lugar de tratar a los pacientes hasta la progresión, se preguntan si con 1 año de tratamiento podría ser suficiente. ¿Y qué vemos? Pues una supervivencia global a 3 años, también muy parecida a lo que acabamos de comentar, 73%. De hecho, muchos pacientes conservan el control de la enfermedad, que es lo que veis aquí en verde, incluso después de haber discontinuado el tratamiento, que es la rayita azul, ¿no? En este estudio permitían hacer un retratamiento con nivolumab en monoterapia en los pacientes que progresaban después de haber discontinuado el tratamiento de forma tardía. Progresaron 4 pacientes, que son los que vemos en esta tabla, y 3 de ellos se someten a rechallenge. Pues 2 de estos 3 pacientes consiguen respuestas parciales con este retratamiento, o sea que podría ser una estrategia beneficiosa. Y el CheckMate que comentábamos al principio también tiene una cohorte en primera línea. ¿Qué vemos? Pues de nuevo datos muy llamativos de supervivencia global no alcanzada, tampoco la mediana de supervivencia libre de progresión, que estos son los datos que se han publicado este año actualizados. Pero hay que destacar el fase 3 randomizado que tenemos en primera línea, el Keynote 177, con datos a favor de la inmunoterapia en tasa de respuesta, calidad de vida, también en toxicidad y, como vemos aquí, un aumento significativo de la supervivencia libre de progresión a favor de pembrolizumab en comparación con el brazo estándar basado en quimioterapia. Hay que fijarse en esta primera parte de la curva, como pasa en otros estudios, con ese entrecruzamiento, pero mediana de supervivencia libre de progresión doblada. En supervivencia global también vemos un aumento que no fue significativo debido al entrecruzamiento alto que había en este estudio, de hasta el 60% de los casos. Y por ello, hoy en día es obligatorio en pacientes con cáncer colorectal metastásico que vayamos a tratar determinar la inestabilidad, un biomarcador imprescindible. Tenemos ensayos en marcha en primera línea explorando la posibilidad de combinar esa inmuno también con la quimio y el bevacizumab, y otro ensayo en marcha que tenemos abierto en nuestro centro comprobando el mismo valor que hemos visto para el pembrolizumab con nivolumab con o sin ipilimumab. Para terminar, solo algunas pinceladas de lo que vamos viendo en cáncer localizado, porque claro, con estos datos tan llamativos, esa es la tentación, llevarnos la inmunoterapia a estadios precoces. ¿Qué hemos visto? Pues respuestas patológicas muy llamativas, incluso completas, con neoadyuvancia en cáncer de colon localizado, fundamentalmente inestable, pero también en verde podéis ver algunos pacientes estables, también con respuestas importantes. Tenemos ensayos en marcha con anti-PDL1 en colon en adyuvancia, y no me gustaría terminar sin contaros los datos de este estudio del Memorial que se ha presentado en ASCO GI de este año, del 2022. Son 30 pacientes, los iniciales, que se tratan en neoadyuvancia, en este caso, como decíamos, cáncer de recto localmente avanzado, con dostarlimab, un anti-PD1.
¿Y qué vemos? Respuestas completas a nivel clínico en todos los pacientes que completaron el tratamiento neoadyuvante, con lo que nos podríamos llegar a plantear obviar la cirugía incluso en estos pacientes. Como conclusiones, repasar los datos más importantes. Hay que determinar la inestabilidad de microsatélites en todos los casos de cáncer colorectal metastásico. Los pacientes inestables metastásicos son los que más se benefician y ya tenemos ese fase 3 randomizado con datos superiores de pembrolizumab frente a la quimioterapia. Tenemos combinaciones múltiples en estudio para intentar vencer la resistencia a los tumores estables. Y por último, como hemos visto, datos muy llamativos en neoadyuvancia de estadios localizados. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. El doctor Juan Manuel Trigo, especialista en oncología médica, fellow en el Hospital Royal Marsden y en el Institute of Cancer Research de Londres, además de director de la Unidad de Oncología, Investigación e Innovación del Hospital HC Marbella Internacional, nos va a presentar la ponencia ante un cambio de paradigma en cáncer metastásico, inmunoterapia en primera línea. Gracias. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias al Comité Científico por la invitación, sobre todo en una especialidad como la oncología, que siempre es multidisciplinar. Yo voy a hablar de la primera línea, pero no voy a hablar de todos los ensayos porque la lista es cada vez más interminable, ¿no? Y a esta hora, después de tantos ensayos, simplemente lo que voy a mostraros es cómo la inmunoterapia no es para todos los tumores y que dentro de un mismo tumor no es para todos los pacientes, porque no debemos olvidar que con la inmunoterapia atacamos el tumor, pero también estamos manipulando al sistema inmunológico y eso es propio de cada paciente. En primer lugar, habéis visto, por ejemplo, en primera línea en cáncer no microcítico de pulmón, que siempre se establece el PDL1 mayor del 50% y fue porque este estudio que comparaba en esos pacientes quimioterapia versus inmunoterapia sola, pues había un beneficio muy claro para la inmunoterapia. Fijaros, la mediana de supervivencia pues la duplicaba, la aumentaba de 13 a 26 meses. Y esto también conseguía supervivientes a largo plazo que nunca se habían visto. Esto supone una mayor supervivencia y también siempre que la inmunoterapia sola va mejor, pues supone una mayor calidad de vida para los pacientes porque la tolerabilidad, efectos secundarios de la inmunoterapia es muchísimo menor que la quimioterapia. Y además, dentro de tener un PDL1 más del 50, no es lo mismo tenerlo del 60, 70, 80, 90, sino que digamos que es una variable continua, mayor expresión de PDL1, pues el beneficio, como veis aquí en las tasas de respuesta, es cada vez mayor. Esto corresponde a otro ensayo, pero también en monoterapia en pacientes con PDL1 más del 50%. Y en cambio, pues, ¿qué pasa con lo menor del 50%? Pues se ha visto, haciendo como un metaanálisis de varios ensayos, que menor del 50% la inmunoterapia sola es inferior a la quimioterapia y que hoy día los pacientes en cáncer no microcítico de pulmón hay que dividirlo mayor del 50, menor del 50, lo menor del 50 tratarlo con combinaciones de quimioinmuno y mayor del 50 con inmunosolo. Vemos como aquí hay un claro factor que es el PDL1 que te dice qué pacientes van a responder a un tratamiento u otro. Y, por ejemplo, los pacientes que tienen alguna mutación accionable, por ejemplo, mutaciones de EGFR, ahí da igual que tengan una mutación PDL1 mayor del 50, porque siempre van a ir mal con la inmunoterapia. Entonces, vemos que no solo el 50% de PDL1, no todo es el PDL1, sino también la existencia de otra mutación. Esto es un ensayo que se tuvo que cerrar precozmente porque los pacientes GFR mutados con un PDL1 más del 50%, pues tenían una pobre respuesta a la inmunoterapia. ¿Y qué pasa en otros tumores donde está aprobada la inmunoterapia, como cabeza y cuello? Este es un estudio que en primera línea compara pembro o pembro más quimio o el estándar que es quimio solo, y aquí pues, utilizan otro marcador distinto que se llama CPS. CPS se diferencia del TPS. TPS es lo mismo que PDL1, porcentaje de células que se tiñen tumorales versus el porcentaje de células totales, pero en el CPS usan un score que no solo meten las células tumorales que se tiñen con PDL1, sino también las células del infiltrado inflamatorio que hay dentro del tumor, porque no olvidemos que con la inmunoterapia atacamos al tumor, pero también estamos induciendo cambios en el sistema inflamatorio y sistema autoinmune del paciente. Y en principio se vio que, por ejemplo, si compara pembrolizumab con la quimioterapia estándar, que es STRING, pues tanto mayor del 1%
como más del 20% se benefician, pero si cogemos, por ejemplo, un CPS del 1 al 19, pues vemos que pembrolizumab es igual que STRIM, pero la tasa de respuesta con quimioterapia es mucho mayor. Por tanto, en estos pacientes no se debería usar pembrolizumab solo, sino más bien lo que hay abajo es la combinación de los dos fármacos. Es decir, el CPS es otro factor diferencial dentro de cabeza y cuello para ver qué pacientes se van a beneficiar o no la inmunoterapia, y en todos los algoritmos de tratamiento, pembro solo para pacientes con un CPS mayor de 20. Y otro estudio que ha comentado el doctor Cobo, por ejemplo, el mesotelioma, un tumor difícil de tratar con quimioterapia, vemos que cuando se compara la quimio de nivolumab más ipilimumab con quimioterapia, pues el beneficio en la supervivencia es mayor. ¿Pero es esto para todos los pacientes? Pues como decía también Manolo, los tumores no epitelioides, que también llamamos sarcomatoides, o también bifásicos, que son una mezcla de los dos, son sobre todo los que se benefician. Fijaros en la mediana de supervivencia, 18,1 meses versus 8 meses. Son 10 meses más de supervivencia con menos toxicidad y menos calidad de vida. ¿Y eso por qué es así? Porque fijaros que la expresión de PDL1 es distinto según el tipo de tumor. Muy baja en epitelioides, intermedia en bifásicos, pero muy alta en los sarcomatoides, que son los que realmente se benefician. Incluso si vemos este estudio por sobreexpresión de PDL1, vemos que los que más se benefician son los que tienen el PDL1 alto. Y esto, como han comentado Julia hace poco en cáncer de colorectal en primera línea, pues la inestabilidad de microsatélites que predispone a un sistema inmune más activado, mayor número de mutaciones dentro del tumor, mutaciones nuevas dan lugar a antígenos nuevos que son más fácilmente reconocibles por el sistema inmune, pues son los que se benefician en primera línea, como ya he dicho anteriormente. ¿Y qué pasa en melanoma? Pues melanoma, Luis de la Cruz nos ha contado lo que hay, pero quizá es el único tumor donde no se necesita ningún biomarcador. Digamos que todos los pacientes hoy día se benefician de la inmunoterapia en primera línea, bien con nivolumab solo, la combinación de nivolumab e ipilimumab. ¿Y cuáles serían aquí mis conclusiones? Que el efecto de la quimioterapia es verdad que en primera línea depende del tipo de tumor, no es para todos los tumores, pero que también hay que estudiar biomarcadores. De momento tenemos los más claros, que son el PDL1, el CPS. También se demuestra cómo el infiltrado inflamatorio influye en la inestabilidad de microsatélites, y que están surgiendo otros biomarcadores. Es necesario integrarlos a la práctica clínica para poder hacer una medicina de precisión también en inmunoterapia. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Nos movemos hacia una temática específica en oligometástasis, oligoprogresión y oligorrecurrencia. La primera presentación corre a cargo de Santiago Velázquez, que es licenciado en Física Fundamental, formación en el Royal Marsden y en Centro Europa a través de la ESTRO, y, como he dicho, radiofísico y un buen compañero en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Nos va a presentar la sinergia entre la inmunoterapia y la radioterapia ablativa, y en concreto se centrará también en el efecto ascopal. Bueno, pues va a ser un poco vertiginoso, pero vamos a ir a ideas, ¿no? Casi como un anuncio para llevarnos algunas ideas interesantes a casa de este tema tan vasto y que además está bueno, creciendo ahora, ¿no? Naciendo casi. La idea es que se ve muy claramente, y la traigo a colación en este artículo, es como en esta experiencia con ratones, donde se implanta un tumor en riñón izquierdo y otro en el derecho, hay un grupo de control A, un grupo B que se le aplica inmunoterapia, un grupo C donde se le aplica radiación solamente al derecho, y este sí decrece el crecimiento, como veía abajo, y en el caso D, que es lo que venimos aquí ahora a hablar, donde se aplica solamente en el D, pero en el izquierdo también se reduce al mismo tiempo. Esta sinergia a distancia, este efecto sistémico y sinérgico entre la SBRT y la inmunoterapia. Bueno, hay que hacer unas pequeñas reflexiones antes sobre qué es la diferencia entre radioterapia y SBRT para entender muy bien esta interacción. Sabemos que la radioterapia, la mayor parte de la muerte que produce es por autofagia. No se produce inflamación de tejido circundante porque los lisosomas permiten que no se generen tóxicos en el entorno, y podemos hacer un seguimiento fácil con biomarcadores de que la muerte así es lo que se produce en la radioterapia.
La radioterapia tiene su ventana terapéutica en buscar unos fraccionamientos normalmente que generen una ventana terapéutica entre los tejidos que, como ocurre aquí en el pulmón, los tumores de pulmón, que tienen una alfa beta 10, que significa que la dosis, cuanto mayor, tiene mayor respuesta, y los tejidos circundantes que se hace daño o produce toxicidad cuando el tamaño de la fracción es grande. Con lo cual lo que buscamos normalmente en la radioterapia es aumentar la escalación de la dosis y disminuir el tamaño de la fracción. Sin embargo, el paradigma se rompe en su momento con la SBRT, que busca todo lo contrario, que es aumentar el tamaño de la fracción de una manera muy exagerada. Multiplicamos por 10 el tamaño de la fracción. Esto obliga, lógicamente, a que si queremos un tratamiento compatible con la vida, con tal prescripción, pues tengamos que hacer grandes esfuerzos tecnológicos para producir esto. Y este esfuerzo lo hacemos porque hay ventajas, porque hay una mejora, ¿no? Como la estro agrupa, hay un efecto ablativo lógico, un efecto endotelial importante sobre las células hipóxicas, un efecto angiogénico y un efecto de interacción inmune. Y la base de esto está aquí. La muerte de las células en SBRT es distinta a la radioterapia. Se produce necrosis, se produce una rotura de la membrana celular. Y podríamos decir que la SBRT que no consigue esto, o no es SBRT biológica, es hipofraccionamiento, radioterapia hipofraccionamiento, con el típico muerte celular programada, bien, perfecto, pero no vamos a tener los efectos que habla ante la estro de interacción. Tenemos que romper la membrana. Y al romper la membrana celular, producimos detritus de ARN y ADN en el medio intercelular y fuera del tumor que hace que funcione casi como una vacuna local, ¿no? la SBRT, pero tiene que cumplir la condición del cambio de muerte celular. Así tenemos que la radioterapia produce una apoptosis, la autofagia, produce estada focalizada en detener la proliferación celular, y la SBRT o SABR, que incluye la SRS, el sistema nervioso central, y con la extracorporal, que es la SBRT, está para producir una inmunoestimulación, una visibilidad a partir de la evaluación. ¿De qué dosis estamos hablando? En las distintas revisiones normalmente se pone el límite de corte en 12 Gray para que no haga ninguna inmunodepresión. La radioterapia sí produce inmunodepresión, la SBRT no la produce a fraccionamientos altos. La base de esto suele ser que la radioterapia toma mucho tiempo para irradiar y se hace una irradiación de la sangre durante todas esas sesiones bastante importante, ¿no? Desde luego, si queremos una interacción entre la SBRT y la inmunoterapia, lo que no podemos tener son terapias inmunodepresoras. No es compatible querer SBRT con inmuno si aplicamos una reacción nodal selectiva, si aplicamos muchos corticoides, si aplicamos quimio, etcétera, ¿no? Otra cuestión importante que produce la SBRT, y que este trabajo magnífico del compañero Jaime Gómez Millán, realizado ante los compañeros de Málaga y de Granada también, es que por eso producimos el efecto paracrino. Sería muy largo contar cómo el estrés oxidativo de las unidades funcionales, en un momento dado y al nivel que trabaja la SBRT, produce una mensajería apoptótica. En este estudio, por ejemplo, para medir esa mensajería apoptótica, lo que se hacía era irradiar un cultivo de esferoides celulares a distintas tasas de dosis y se filtraban estos esferoides. En el medio de cultivo se volvían a implantar células que no habían sido irradiadas y estas también morían por la mensajería apoptótica que dejaban las células irradiadas, ¿no? Eso se llaman los efectos no de blanco, non-target effect. Bien, en el marco que nos movemos en SBRT hoy en día, tenemos que dar fracciones mayores de 12 Gray en tiempos menores de 12 minutos. Es un número mágico, vamos trabajando cada vez menos para producir más ese efecto. Actualmente se intenta trabajar alrededor de 6 minutos y desde luego una dosis efectiva equivalente mayor a 100 Gray para tener estos efectos, ¿no? El tiempo aquí es clave. No se tiene suficiente atención en que a veces merece la pena perder conformación por tiempo. Si no estamos en tiempo, no tenemos SBRT, tenemos radioterapia hipofraccionada. Bien, el concepto en la literatura, el concepto que encuadra este esfuerzo para que haya una fuerte interacción entre la SBRT y la inmuno se llama iSaver y trabaja más conceptos que la SBRT. La SBRT, a pesar de lo que hemos explicado, produce un efecto en estadios 4 de eliminación de metástasis a distancia, el efecto ascopal, en menos del 1%. Y lo que intenta la iSaver es escalar con mucho este efecto ascopal. Una de las cuestiones que encuentra la SABR, la iSaver, es que las células hipóxicas son
el blanco adecuado para producir esta señalización apoptótica, este señal ascopal, mientras que las hipóxicas no funcionan así. Aquí, por ejemplo, tenéis la publicación relativamente reciente de los métodos PAZ y irradiación, donde en la enfermedad Bulky solo se irradia la zona hipóxica del tumor y se deja sin irradiar, y cuando digo se deja sin irradiar, es dejar sin irradiar, no con dosis profiláctica ni intermedia, el resto del tumor, ¿no? Los efectos son bastante impresionantes, todavía no hemos interaccionado con inmuno, donde se produce un efecto bystander del 96%, es decir, que las células no irradiadas del tumor oxigenadas mueren en el 96% de los pacientes y en el 52% de los pacientes se produce un efecto ascopal, ¿no? Control de volumen, etc. Lógicamente interrumpió el estudio porque los resultados eran muy buenos y a final del 2019 ya teníamos un monográfico en la revista Verde sobre el efecto del PACI, ¿no? Aquí tenéis unos ejemplos de irradiación parcial de cómo se produce este efecto bystander a la izquierda y en la derecha el efecto ascopal, ¿no? Al fin y al cabo, lo que viene a decir la ICEBRI, hemos encontrado que las células hipóxicas, que era antes nuestro enemigo en la radioterapia, la ICEBRI es nuestro aliado, son nuestras aliadas para producir esta señalización ascopal. En la revisión que hace el propio Tubin, que es generador del PACI, a través de todos los estudios que se generaron rápidamente alrededor de esta técnica, concluía que teníamos que generar dentro del tumor unos gradientes muy, muy grandes. Es decir, que teníamos que invertir tecnología y trabajo en que los gradientes dentro del tumor sean muy grandes. Si producimos unas distribuciones de dosis donde hay una zona de overkill de las células oxigenadas alrededor de las hipóxicas, no vamos a tener la suficiente cantidad de citoquina como para que se amplíe esta señal apoptótica. 2 minutos. Sí. Aquí tenemos un caso de la doctora Elena Montero, del Virgen de Rocío, donde aplicamos con una irradiación de menos del 20% del tumor y hubo una remisión de este paciente que sigue visitándola. Voy a traer casos ya de emotividad, de anuncio, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, estudios sobre cáncer de riñón con interleuquina 2, con irradiación de SBRT combinada y se producen este tipo de efectos en 8 de 12. Estamos empezando. Hay flashes de esta interacción inmune. O vemos, por ejemplo, el efecto del Memoria del Nueva York, donde está la SBRT de mama a 7,5 con Fresolizumab, consiguiendo remisiones de un 20% en las T4. La verdad que cuando vi este estudio me acordé de esta foto. Digo, parece que por aquí hay vía y como en el Virgen de Rocío, con el proyecto del doctor Muñoz Carmona, estamos trabajando ya a 24 grados, mucho superior al Memoria, creo que podemos probar estas opciones de interacción inmune a ver qué ocurre con las T4, ¿no? Sería interesante. Bueno, en sus serie de revisiones que hay, pues hablamos de un cuarto de pacientes que sí tienen efecto ascopal interaccionando la SBRT inmune, pero todos estos estudios tienen un enorme sesgo, que es que no se sabe muy bien cómo se ha realizado la técnica de irradiación, ni la técnica de definición de volúmenes por parte del radiooncólogo, ni lo que ha hecho el radiofísico. Todo está muy sesgado. Tal vez apuntando a la técnica adecuada podamos avanzar. Toda esta cantidad de estudios intenta avanzar en cómo se produce este diseño. Y lo que está claro es que estamos en una ola de interacción de la SBRT con la inmuno, la ICEBRI, hay que montarse en ella, tiene muchísimo futuro. Y desde luego lo que tenemos que ponernos en las pilas para, dentro de esta sociedad, definir estrategias tanto de la técnica de radiación, de simulación, de más imágenes de resonancia por difusión para definición de estos volúmenes hipóxicos y generar desde aquí, subirnos a la ola con una ola propia que generemos. Y desde luego la Sociedad Andaluza de Cancerología es la ideal para generarlo. Y desde luego si no lo hacemos podemos caer en esta patología. Muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente presentación corre a cargo de la doctora Inmaculada Fortes de la Torre. Es especialista en oncología radioterápica en el Hospital Regional de Málaga y es tutora clínico de la Universidad de Málaga, donde ha obtenido allí la suficiencia investigadora. Nos presentará la ponencia hacia un nuevo estándar en los tratamientos de metástasis en sistema nervioso central. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al doctor Russo y a la doctora Ana Serradilla que hayan contado conmigo cuando elaboraron el programa. Voy a intentar ser lo más breve posible. A raíz de todo lo que han comentado los compañeros que me han antecedido en esta mesa, cada vez son mejores
y más efectivos los tratamientos sistémicos, y esto hace que haya aumentado la incidencia en cuanto a metástasis cerebrales, porque precisamente es en el cerebro donde menos llegan este tipo de terapias sistémicas. Las metástasis cerebrales, pues haciendo un poco de historia, al principio únicamente teníamos los corticoides para tratarlo y a lo largo del tiempo hemos ido avanzando en técnicas cada vez más específicas. Tenemos tantos tratamientos que tenemos que decidir qué le hacemos a cada paciente y para ello tenemos los índices pronósticos. No me voy a parar tampoco mucho, pero cuanto más joven es el paciente, cuanto menos enfermedad tiene, cuanto mejor es el pronóstico a nivel sistémico, más agresivos debemos ser a nivel cerebral. El tratamiento sintomático, bueno, es una opción. Pacientes muy paliativos en los que vemos que no van a tolerar ni siquiera una radioterapia, pues a lo mejor es mejor no hacerles nada. La cirugía es la segunda opción con la que siempre contamos y es especialmente importante en tumores grandes, tumores que están comprimiendo troncos, que han sufrido hemorragias, siempre que veamos que se espera una supervivencia prolongada y que no estén en áreas elocuentes. Lo primero que se nos plantea es, después de una cirugía de una metástasis, ¿irradiamos o no irradiamos? Bueno, en cuanto a supervivencia, no se ha visto que haya un aumento por haber irradiado después de operarse la paciente o el paciente, pero sí que es verdad que disminuye drásticamente la probabilidad de recurrencia en el lecho. Mejora el control local, mejora el control a distancia, mejora la muerte por causa neurológica, aunque no haya aumento de supervivencia. Y en caso de que nos decidamos a irradiar, holocráneo completo o solamente el lecho con una radiocirugía. Pues tenemos un metaanálisis del 2017 en el que ya nos cuentan que el grado de control local va a ser exactamente igual, hagamos holocráneo o hagamos radiocirugía del lecho. Pero sí que es verdad que la diseminación leptomeningea, la diseminación a distancia, se controla mejor con el holocráneo. Por el contrario, siempre la radioterapia holocraneal nos trae mayores alteraciones neurocognitivas a largo plazo. Un dato muy importante si nos decidimos por hacer radiocirugía es que hay que ser muy cuidadosos a la hora de determinar el lecho tumoral, porque va variando desde el día de la intervención hasta que va a comenzar la radioterapia y no es sencillo. Siempre además intentando incluir cierta zona leptomeningea que hay alrededor, porque si no la diseminación leptomeningea es casi segura. Bueno, pues aparte del tratamiento sistémico, de la cirugía con o sin radioterapia posterior, tenemos la radioterapia holocraneal como se ha utilizado siempre. ¿En qué casos? Pues sobre todo pacientes con múltiples metástasis en los que no esperamos una supervivencia demasiado elevada. Son múltiples los esquemas, en cada servicio utilizan diferentes, pero sí que sepáis que cuanto mayor es la dosis por fracción, mayor es el riesgo posterior de alteraciones cognitivas. ¿Se puede hacer algo para mejorar esas alteraciones cognitivas que produce el holocráneo? Pues sí, hay ya cosas en marcha que se están haciendo en muchos de nuestros servicios. Por ejemplo, lo que es los protocolos de protección de hipocampo. Desde que han aumentado la tecnología y que ya prácticamente en todos los servicios contamos con IMRT o VMAT, pues se están haciendo este tipo de técnicas muy prometedoras, aunque sí que es verdad que puede haber cierta recurrencia en la zona del hipocampo. En nuestro servicio en concreto pusimos en marcha esta técnica hace ya 2 años. El PTV es el holocráneo al que se le quita el hipocampo con un margen de 5 milímetros. Y aparte del hipocampo, pues son muchísimos los órganos de riesgo, globos oculares, quiasmas, nervios ópticos, oídos internos, parótidas, todo lo que hay que delimitar para llevar a cabo el tratamiento. El hipocampo, tenemos una guía de la RTOG
donde explica claramente cómo hay que pintarlo. No es fácil, los que lo habéis puesto en marcha lo sabréis, y al principio los servicios de radiología pues tienen que ser un apoyo para nosotros. ¿En quién lo estamos haciendo? Pues sobre todo en esos pacientes a los que le hacemos irradiación cerebral profiláctica. Estos pacientes no tienen enfermedad, es una profilaxis, hay que intentar que los daños a largo plazo sean los mínimos. También después de una cirugía, como acabo de comentar, pues es un caso ideal para el campo. O en aquellos pacientes que tienen 2, 3, varias metástasis que queremos sobreimpresionar, pero sin llegar a hacerle una radiocirugía, pues porque el estado del paciente no lo permite o porque la enfermedad está muy extendida. En esos casos también se realiza con un bus simultáneo. ¿Qué dosis? Si es una profilaxis, 25 Gray en 10 sesiones. En caso de que sea una radioterapia holocraneal después de una cirugía o una holocraneal normal, 30 Gray en 10 sesiones. Cuando queremos hacer un bus integrado, podemos llegar hasta 51 Gray en las metástasis en 12 sesiones, mientras que el holocráneo recibe 30 Gray en esas 12 sesiones. Estos son los órganos de riesgo con las dosis calculadas, tanto cuando vamos a 2,5 como a 3 Gray por fracción. Básicamente, todos son importantes, pero donde más nos fijamos es en el hipocampo, que no supere la dosis máxima de 16-17 Gray y que la dosis al 100% del volumen no sobrepase los 9-10 Gray. Es fundamental para llevar a cabo estos tratamientos contar con VMAT y con un control diario, bien con Convincet o con Exactrack. Algo más que se puede hacer para controlar esta pérdida de memoria que tienen los pacientes a largo plazo, pues también hay estudios con memantina en los que el paciente, además de hacer la protección de hipocampo, se le suma el tratamiento con memantina. En nuestro caso lo hemos utilizado en varios casos, ahora lo estamos protocolizando. No es fácil, está fuera de indicación y tenéis que hablar con vuestros servicios de farmacología para poder llevar a cabo la indicación de los pacientes. Tienen que estar durante 24 meses tomando la memantina, pero sí que es cierto que se ha visto un menor deterioro en los test de cognitivos que se le pasan a los pacientes. La radiocirugía, pues como sabéis, es a lo que se tiende cada vez más en pacientes que van a vivir mucho tiempo. Son volúmenes que no llegan a los 3 centímetros, normalmente hasta 4 metástasis, con una distancia de la vía óptica de 4 o 5 milímetros y un buen performance status. Las dosis en cuanto a las metástasis, pues ya las dejaron en el protocolo de la RTOG 9005, venían ya determinadas, no voy a entrar en eso, y que el seguimiento debe ser muy estrecho con resonancia cada 3 meses para detectar nuevas metástasis o complicaciones. Cuando ya el volumen es muy grande o están más cerca de la vía óptica o del tronco de lo que nos permite una radiocirugía, pues tenemos la posibilidad de fraccionarlo con estereotáxicas fraccionadas. ¿Y se puede hacer radiocirugía cuando hay más de 4 metástasis? Pues bueno, no hay fases 3 que nos avalen, pero sí que es verdad que hay muchos estudios retrospectivos en los que pacientes con más de 4 metástasis, si cuentas con la tecnología adecuada, que cada vez la vamos teniendo con más frecuencia en los servicios, para que no esté el paciente 2 horas en la máquina tratándose metástasis, pues se ha visto que es más importante en realidad el volumen total que ocupen las metástasis, que no supere los 10 mililitros, los 10 centímetros cúbicos, más que el número de metástasis en sí. Como conclusiones, ¿hacia un nuevo paradigma en las metástasis? Pues sí, cada vez los pacientes viven más, hay que seleccionar lo que le hacemos a cada uno a poder ser en comités multidisciplinares y no descartar los holocráneos, podemos seguir usándolo, lo que hay es que investigar para que cada vez sean menos tóxicos y conseguir que la radiocirugía llegue a más pacientes, aunque el número de metástasis sea elevado. Muchas gracias. Muchas gracias. Para concluir esta mesa, contamos con la doctora María Rubio, especialista en oncología radioterápica en el Hospital Universitario Virgen Macarena,
experta universitaria en innovaciones en cáncer y tutora de práctica clínica en la Universidad de Sevilla. Nos va a presentar el tema de la toxicidad asociada, cuál es la secuencia de los tratamientos. Pues nada, buenas tardes y muchas gracias por aguantar hasta el final, teniendo en cuenta que llevamos 1 hora de retraso. Y el tema que me toca hablar es de la toxicidad asociada y cuál es la mejor secuencia del tratamiento. Entonces, la pregunta que me hice es, ¿tenemos evidencia de cuál es la mejor secuenciación? ¿Tenemos datos para poder afirmar cuál es lo mejor? Y con respecto a la toxicidad asociada, ¿esa secuenciación influye? ¿Hay una sinergia al asociar los tratamientos? Pero antes de empezar a hablar del tema, me gustaría hablar de que no todos los pacientes que nos vamos a encontrar son iguales. No es lo mismo un paciente oligometastásico, bien de manera síncrona o metacrónica, o aquellos que tienen una oligoprogresión, una oligopersistencia o una oligorrecurrencia. Sobre todo por la finalidad del tratamiento y cuánto riesgo estamos dispuestos a asumir. En aquellos pacientes que tienen una metástasis o de 1 a 5, bien de novo, o bien de manera síncrona o metacrona, podemos tener la intencionalidad de curar, ¿no? O sea, de erradicar toda aquella enfermedad visible. Entonces, igual podemos asumir mayor riesgo con respecto a las posibles toxicidades o complicaciones. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen una oligoprogresión? Son aquellos pacientes que están teniendo muy buena respuesta, ha pasado un tiempo con un fármaco determinado y solo una lesión que ya existía está creciendo. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Los pacientes que hemos tratado muchas veces, de pacientes que están con el osimertinib y ha tenido una progresión discreta. ¿Cuál es la finalidad de ese tratamiento? Pues mantener esa línea de tratamiento, o sea, que continúen con el fármaco y controlar ese crecimiento, con la finalidad de que el paciente siga manteniendo la calidad de vida e intentar prolongar la supervivencia. El otro escenario, la oligorrecurrencia o la oligopersistencia. Son pacientes que igual son polimetastásicos, que han iniciado una línea de tratamiento con buenas respuestas. Pasados un tiempo, progresa una única lesión. O están respondiendo todas y persiste una. ¿Qué finalidad tiene? Pues la oligopersistencia, pues igual si el tratamiento ha finalizado o está por finalizar, pues intentar añadir el tratamiento local para mejorar esa supervivencia libre de progresión y demorar el inicio de una nueva línea de tratamiento, ¿no? Entonces, eso, que en función del paciente y lo que nos encontremos es lo que deberíamos asumir qué riesgos queremos. El escenario que nos encontramos a día de hoy es el uso de inmunoterapia y el tratamiento local con técnicas ablativas en una única lesión no en todas, ¿no? Buscando un poco el efecto abscopal. Generalmente los campos de tratamiento son más pequeños y la finalidad es eso, que tenga respuesta a distancia. Ya hay evidencia clínica en las que sí que se demuestran estos efectos. La otra parte que tenemos datos que avalan el uso del tratamiento de SBRT en lesiones focales es sin la asociación de inmuno, que también son datos favorables. Y lo que todavía estamos pendientes de que tener datos para considerarlo pues no nuevo estándar, sino que una práctica más rutinaria es la asociación de la inmuno y el tratamiento de varios sitios o de todos los sitios que tienen recurrencia. ¿Y qué pasa con la secuenciación? Pues que va a depender del agente inmunoterápico que estemos utilizando. Si lo que vamos a utilizar son los anti-PD1 o PDL1, parece que la secuencia de tratamiento es mejor si el tratamiento es concurrente o si empezamos con la radioterapia y seguimos con la inmuno. Lo más habitual es la parte de la secuenciación, tal vez porque no teníamos los datos suficientes con el miedo de que si empezábamos un tratamiento concurrente los efectos secundarios no fueran tolerables. El primer estudio es el Pacific, que aunque dentro de su diseño no estaba a evaluar la secuenciación de los tratamientos, sí que mostró una tendencia significativamente mejor en aquellos pacientes que iniciaban el durvalumab de mantenimiento de manera precoz, generalmente antes de los 14 días de la finalización del tratamiento torácico. El segundo ensayo es el PEMRO-RT, que son pacientes, se analizaron 76 pacientes en un fase 2 de cáncer de pulmón no microcítico que tiene una recurrencia. Y lo que se diseña es tratar un único sitio de la recurrencia con técnica de SBRT, 3 fracciones de 8 Grays, 7 días antes del inicio del PEMBRO, y el otro brazo es directamente PEMBRO. Pues en la evaluación que se hace a las 12 semanas, la respuesta que se obtiene del brazo experimental de la combinación de la radio y la inmuno es que la respuesta es del 38%, del 36% frente al 18% del brazo que solo recibe PEMBRO. ¿Y qué pasa con el ipilimumab?
pues es lo contrario del manejo ideal de lo que acabamos de ver, ¿no? Que lo que se tienen mejores resultados es iniciar primero la inmuno y continuarlo con la radio. En el primer estudio, en el EYAN, lo que se analiza es una dosis única de 20 grays y se compara si 7 días antes se recibe IPI, durante o 7 días después. Y los datos son favorables al inicio de 7 días antes la infusión de ipilimumab. Los otros 2 ensayos son 2 fase 1 de pacientes con diagnóstico de melanoma metastásico. En el primero lo que comparan es técnica de SBRT seguido de ipilimumab por 4 ciclos y la respuesta global es en torno al 18%. En el segundo lo que se analiza es un ciclo de IPI, radioterapia y completar hasta 4 ciclos de IPI. Y aquí la respuesta que se obtiene es hasta el 50%, siendo el 27% de respuestas globales. ¿Qué pasa con las toxicidades? Si buscamos la combinación de los tratamientos para una mayor sinergia, también los efectos secundarios van a ser aumentados. Pues este es un artículo publicado en JAMA que apareció hace un mes, en el que el objetivo es evaluar si existe un mayor riesgo de efectos adversos graves cuando se asocia la radioterapia a inmuno, en los 3 meses después de la radioterapia. Los datos que eso incluyen son de pacientes de 68 ensayos prospectivos en los que se utilizó inmunoterapia hasta diciembre del 2019. Se generaron 2 cohortes, una de aquellos pacientes que reciben radioterapia dentro de los 90 días previos al inicio del tratamiento con inmunoterapia y la otra es aquellos que no cumplían este requisito. Y lo que se determinó es la frecuencia de los efectos adversos. Todos los pacientes recibieron algún tipo de inmunoterapia aprobada por la FDA y de todos los pacientes solo 1.700 recibieron radioterapia dentro de los 90 días previos al inicio de la inmuno. ¿Cuál es el objetivo de este estudio? Pues evaluar la frecuencia y la gravedad de los efectos adversos. Esta incidencia se comparó de forma descriptiva entre los participantes que recibieron radioterapia los 90 días previos frente a los que no. Debido a que todos los análisis son exploratorios, no se consideró adecuada la evaluación de la significación estadística que existía entre las diferencias entre grupos. Se identificaron un total de 25.500 pacientes, de los que se excluyeron 8.600 por distintos motivos, porque no habían recibido radioterapia, por la inmuno, porque no cumplían los plazos que se requerían. La mayoría eran pacientes varones, blancos, menores de 65 años. Y en general, los pacientes que recibieron radioterapia no tenían mayores efectos adversos que aquellos que sí. La diferencia absoluta promedio de la tasa de efectos adversos fue en torno al 1,2%. Entonces, concluye este estudio que la administración de un inmunoterápico dentro de los 90 días posteriores a la radioterapia no parece estar asociada a un mayor riesgo de efectos adversos graves, por lo que parece seguro la utilización de ambos fármacos, de ambas estrategias terapéuticas. Hasta hace unos años no hemos tenido datos de ensayos prospectivos que compararan la asociación de estos fármacos. Esto es una tabla de un estudio publicado en el 2018 de enfermos metastásicos, en los que las toxicidades grados 3-5 en relación al inmunoterápico utilizado es de en torno al 14-34% si es un anti-CTLA4 o de entre el 5 y el 10% si lo que utilizamos es un anti-PD1. Y este perfil de efectos adversos es similar al que ocurre si solo se utiliza el agente como sí mismo. O sea que la radioterapia parece que no añade un peor efectos adversos. 2 minutos. Si lo asociamos en función de la radioterapia a la localización de la lesión y los efectos adversos producidos, las columnas azules son los que han recibido radioterapia y los rojos los que no. Vemos que no hay diferencias significativas en las toxicidades entre los pacientes que recibieron radioterapia en el sitio de interés de comparación. Entonces, para concluir, tenemos que la combinación de inmunoterápicos y radioterapia con los datos retrospectivos y cada vez más datos prospectivos es generalmente seguro, aunque necesitamos más estudios para evaluar los efectos raros y tardíos, ¿no? Como podría ser la fibrosis. Realmente desconocemos el tipo de inmunoterapia, el timing, la dosis y fraccionamientos que sean necesarios para obtener mejor beneficio. Entonces, ¿cuáles son nuestro futuro a corto plazo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenemos que tener resultados? Pues realmente, ¿cuál es la mejor estrategia de tratamiento? ¿La concurrencia, la secuencial o la neoadyuvante? ¿Qué esquema de tratamiento? Por nuestra parte, un hipofraccionado extremo, una convencional, un ultrafraccionado. Y también, como ha hablado el doctor Velázquez, la idea es de técnicas cada vez con dosis más altas, o sea, más ablativas, para evitar el daño que hacemos a los propios linfocitos T. Y lo ideal sería pues, tener una serie de biomarcadores que nos ayuden a elegir qué tipo de estrategia terapéutica es mejor en función de
de lo que tengamos, ¿no? De los resultados de los biomarcadores. Y muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Rubio y a todos los ponentes que la han precedido por todas estas interesantes presentaciones. Debido al retraso de 45 minutos que llevamos y que se supone con el inicio a las 4 de la siguiente mesa, vamos a dar paso al almuerzo de trabajo, donde habrá un simposio paralelo de nutrición muy interesante. Muchas gracias a todos.